Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Batalla en el antiguo pasado. Parte 1. Los dragones estaban nadando velozmente sobre la superficie del Rin, el sistema de iluminación era de color rojo brillante por el resplandor de la noche. Eran los 3 dragones que Uldin había traído consigo. En cuanto a él, Uldin estaba sentado en silencio bajo un gran árbol por el lado del río. También estaba comiendo carne seca y agua potable de una bolsa de cuero. Sin embargo, en lugar de que Uldin necesitara un descanso, sería más exacto decir que los dragones estaban descansando. Después de todo, estas bestias divinas y los llamados dragones aparentemente eran espíritus de agua y tierra. Fiel a esta naturaleza suya, deseaban agua en gran medida en la ocasión. Por otra parte, se volverían en más energía después de absorber la fuerza de la vida y el poder mágico del agua. Por otra parte, Uldin era el asesino de dioses que poseía la autoridad, dragón fierecilla, lo que le permitía mantener los rebaños de los dragones y hacer que se cumplieran sus órdenes. Actualmente, él tenía 9 dragones preparados en su fortaleza. Y de esos 9, solo 3 estaban aquí. Pero eso estaba igual de bien. Mientras más dragones dirigiera al mismo tiempo, más poder mágico consumía. Eso entonces le impediría el uso de otras autoridades. En las batallas contra los dioses y asesinos de dioses, las tácticas del enemigo no se podían predecir. Por lo tanto, con el fin de tener distintas autoridades disponibles a su disposición con un flexible uso, tener 3 o 4 dragones era el número óptimo. Es casi sobre la hora. El sol brillante de color rojo y el establecimiento se estaban hundiendo por debajo del horizonte occidental. La noche caería poco después. También se reactivaron los dragones. Finalmente, era el momento de tomar a la doncella santa, la belleza asesina de dioses que se presentó como su par por sí misma. A pesar de su apariencia elegante y hermosa, se veía tan vulnerable como si fuera a romperse con el viento, era un bronco bastante magnífico. Este era precisamente el tipo de mujer que Uldin prefería. Si ella cedía, sin duda se casaría con ella como su quinta esposa. Como nota al margen, Ruska fue la primera esposa mientras que Clotilde fue la cuarta. La segunda y tercera esposas estaban actualmente en residencias secundarias de Uldin en Germania y Sarmacia respectivamente. Uldin se puso de pie y le gritó a los dragones que se divertían en el agua. Es hora de ponerse en marcha. Entonces llega el momento del matrimonio. Godot y sus 2 compañeras viajaban hacia el oeste por el Rin en su barco. Este pasó a ser el sol poniente. Finalmente llegando a la ciudad de Augusta Raurica, el paisaje de la fortaleza se podía ver en la distancia no demasiado lejos. El viaje por el río finalmente terminó pacíficamente. Sin embargo, Godot, Erika y Yenna estaban en silencio, manteniendo sus miradas hacia el frente. El trío estaba sentado lado a lado, sin embargo nadie habló. El ambiente era bastante incómodo. Debido a las memorias vivas de lo que el trío estuvo haciendo antes, ninguno de ellos podía hablar. Pero finalmente, Erika habló en un murmullo. A pesar de que ya he experimentado casos en el pasado en los que actuaste de una manera imparable como esta, Godot, eres verdaderamente extraordinario en estas situaciones. Sí. De hecho tienes razón. Godot asintió sin poder hacer nada. Sin el uso de la sexta encarnación de Beretragná, el joven, o bajo la influencia de Lancelot, Fiebre Insane, hubo varios incidentes similares en el pasado. Pero esta vez, Godot, lo hiciste en su totalidad por tu propia voluntad. Aún así, me respondiste como siempre lo he hecho en el pasado. Sin saberlo, me he acostumbrado a este tipo de cosas. Sí. Ena lo ha aceptado también sin saberlo, o más bien, participado. Erika habló como si estuviera completamente agotada, mientras que Ena comentó con una expresión vacilante. ¿Cómo debemos decirle a Yuri y Liliana-san lo que pasó? Por supuesto que mantenerlo en secreto. Si fueran a descubrir la manera embarazosa en la que actuamos. Yo no quiero ni imaginar la mirada en la cara de Lily en absoluto. Lo mismo sucede con Yuri. De hecho, no podemos decirles que le ponen color por unos simples besos. Sí. Sin embargo, Yuemen, haciendo eso, en conjunto, fue muy feliz, ¿verdad? Ena murmuró suavemente para sí. Con su cara completamente tímida, bajó la mirada. La ira estalló de inmediato en la cara de Erika. Con seriedad, ella miró a la Himemiko. Ena-san, hacer declaraciones absolutamente impropias de una dama como esta es tu error. Lo siento, Erika-san. ¿Realmente odias esto, Erika no respondió, pero en su lugar, pellizcó la espalda de Godot. Por otra parte, pellizcó especialmente duro. Cuando Godot gritó, ¡ay!, del inesperado dolor, la Diablo Rosso declaró con enojo.
¿Por qué no acabas soportando esto de buen grado? Este es tu merecido por movernos en algo raro. Entonces, date prisa y pídeme disculpas. Dame un beso suavemente en la mejilla como una disculpa por lo que acabas de hacer. Una disculpa está bien, pero el beso es un poco. En serio. Ya fuiste tan lejos en este momento, sin embargo, eres completamente inútil en momentos como este. Con rabia, Erika pellizcó la espalda de Godot aún más fuerte. ¡Cuánta razón, cuánta razón! Pero a medida que Godot se echó hacia atrás debido al dolor, la belleza rubia se inclinó suavemente contra él. Estirándose un poco adelante, llevó sus labios a la oreja de Godot y susurró en voz baja. Sé con el fin de no perturbar demasiado la compostura en estas circunstancias, al menos dame un aviso de antemano. Eso fue muy peligroso en este momento, pero al menos logré salvar la situación frente a Ena-san. Luego mordió incluso a Godot ligeramente en su lóbulo de la oreja. De repente, sufrió un contragolpe, Godot sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. A través del dolor en este momento, comprendió lo que Erika estaba sintiendo. En comparación con la ira, se sentía mucho más incómoda. La chica con el apodo de demonio bajó la cabeza, con la cara sonrojada de color rojo brillante. Al ver su actuación tan adorablemente, Godot se sintió abrumado por el deseo de abrazarla cuando se encontró abrazado por otra persona. Ena se había abalanzado sobre él con el rostro en una mueca. Su Majestad. Ena incluso debería poder, hacerlo bien la próxima vez. No se limite a mirar a Erika. No quiero eso. A pesar de que sus palabras sonaron como una niña, Ena también presionó su cuerpo con fuerza contra Godot. Este fue un acto que parecía estar desesperadamente afirmando su existencia, probablemente realizado sin intención consciente. Sin embargo, la que lo hizo fue Ena con su increíble cuerpo en vez de una simple niña. Naturalmente, su abundante pecho fue presionado fuertemente contra Godot y podía oler la fragancia de su pelo desde una distancia cercana. Al ver caer en el silencio a Godot, Erika dijo, ¿qué voy a hacer contigo, Ena-san? La suave sonrisa de una mujer noble apareció en su rostro. Al darse cuenta de la reacción de Erika, Ena sonrió irónicamente y relajó la fuerza de su abrazo. De pronto, el trío se sorprendió. El estado de ánimo se había vuelto inusual de nuevo. Sé casi hemos llegado a la plaza del fuerte, vamos a estar listos para desembarcar. Ah, sí. Uldin no parece estar aquí todavía. Dijo que estaba regresando cuando cayera la noche. Él debe cumplir su promesa, no. Frenéticamente, el trío se separó uno del otro, fingiendo calma mientras cambiaban el tema. El sol poniente teñía el tono vivo de color rojo. Evocó las imágenes optimistas del próximo derramamiento de sangre. Una escena poco propicia. Por otra parte, Godot de repente sintió una sensación de frialdad. El día durante la primavera se suponía que era bastante cálido. ¿Estaba haciendo frío porque caía la noche? Godot sintió un escalofrío que sintió que era de una noche en el otoño. Amarrando el barco detrás de la fortaleza y desembarcando, el trío de inmediato corrió a la puerta trasera. Los guardias les condujeron al interior tan pronto como reconocieron a Godot y sus compañeros. Uldin debería de atacar pronto, por lo que era imprescindible hablar con la señora Aisa tan pronto como fuera posible. Alentados por estos sentimientos de ansiedad, el grupo de Godot entró en la fortaleza. Para ser honesto, originalmente esperaban que la moral de los soldados hubiera tocado fondo. Por ejemplo, debido al inminente ataque del rey demonio Uldin, los soldados debían estar hiperventilando del miedo o similares. Tal vez habría siquiera un montón de desertores. Sin embargo, sintieron una sensación de disonancia después de bajar del barco. Sonidos ruidosos y gritos extraños venían desde la fortaleza sin cesar. Hay muy buen humor. Debe de haber utilizado la autoridad de carisma. Ena y Erika mostraron sorpresa en sus rostros. Esto era lógico. En varios lugares dentro de la fortaleza, los soldados estaban gritando en voz alta. Debemos proteger a la doncella santa. ¡Boo! Ustedes, eso no es lo suficientemente fuerte. ¡Boo! Uldin no da miedo en absoluto. No hay nada que temer más que nuestro propio miedo hacia ese tipo. ¡Boo! Nuestra doncella santa. Nuestra doncella santa. ¡Boo! Rugidos enojados, gritos y alaridos se cruzaron. Alrededor de 600 soldados estaban gritando con todas sus fuerzas, con toda la pasión que podían reunir. Bañada por completo en sus miradas celosas estaba la señora Aisa. De pie junto a la tarima donde el comandante general daba el discurso, ella estaba agitando su mano con una mirada de vergüenza. Esto me recuerda a la época en que mi amigo Miura me invitó a un concierto. Una ídola femenina. Godot dijo entre dientes. Por un lado, aquí era un ejército de hombres, dispuestos a dar su vida en la batalla. Por otro lado, aquellos eran chicos y hombres de mediana edad que estaban dispuestos a ofrecer su juventud y vivir al concierto de su ídolo. Claramente, sus naturalezas eran diametralmente opuestas, pero por alguna razón, tenían similitudes no importando cómo lo mirabas. Como nota al margen, el comandante y los oficiales se mezclaron en uno de los soldados, gritando con todas sus fuerzas. Ya estaban sumergidos dentro de la multitud.
Todas las personas tenían los ojos inyectados en sangre y estaban en un estado de frenesí. Primero que Erika y Jenna, Godot se acercó hacia la señora Aisa. Aisa-san. ¿Qué pasó? Lo siento, parece que he utilizado demasiado la autoridad de carisma. Porque todo el mundo en el ejército tenía miedo de Uldin-san y los dragones voladores, así que tuve que utilizarla a menudo en ellos. Incluso en cantidades controladas, la acumulación con el tiempo aún crearía un grupo de fanáticos. Supongo que un poder excesivamente conveniente siempre tiene sus inconvenientes. Godot y la señora tenían que conversar lo más fuerte por los gritos enfurecidos de los soldados. Al mismo tiempo, Erika y Jenna parecían estar señalándose la una a la otra con las revelaciones de su corazón. Porque todo el mundo se ha reunido por el bien de mi protección, no puedo escapar discretamente. Aun cuando dije que iba a salir de este lugar, no dijeron absolutamente nada y me mantuvieron aquí. Bajando desde el atril, la señora Aisa explicó con una mirada de depresión. Por cierto, Kusanagi-san, ¿cómo sobreviviste? Pensé y Uldin-san te había matado a ciencia cierta. Por favor, no me catalogues como muerto con tanta indiferencia. Al menos logré escapar. Lo siento. Porque si ya estuvieras muerto, Kusanagi-san, no tendría más remedio que heredar tu voluntad y reunir mi resolución. Con su cara llena de timidez, la señora levantó el puño para demostrar su determinación. De hecho, actualmente estoy dando marcha atrás a mi autoridad de curación por el bien de la batalla. Marcha atrás. ¿Qué significa eso? Mi capacidad de curación viene de Perséfone, la diosa de la primavera que trae el ciclo de la vida. De hecho, ella no solo controla la primavera, sino que también es la reina del mundo subterráneo que gobierna sobre la muerte y el invierno. Usando la pena de tiempo más o menos de un día como preparación, mi autoridad se puede invertir para congelar toda la existencia a través del poderío del invierno. Increíble. Pero si accidentalmente lo usas demasiado, el frío del invierno permanece temporalmente. Así que por favor tenga cuidado. ¿Exactamente cuánto tiempo es temporalmente? La mitad de un año a un año tal vez. Dependiendo de las condiciones, podría durar incluso más tiempo. Incluso la luz del sol llega a ser muy pobre. Tengo la sensación de que seguramente va a terminar haciendo eso accidentalmente, Aisa-san, así que por favor déjalo. Incluso en la era moderna, los frescos veranos e inviernos severos podrían causar efectos masivos en el volumen de las cosechas, y mucho más en el mundo antiguo. Esto podría muy bien convertirse en una hambruna generalizada. Al darse cuenta de que esto afectaría profundamente a muchas personas, Godot fue golpeado fuertemente por tal pensamiento, porque esta persona no posee nada más que autoridades que le da problemas a todas estas personas. Déjame ir a luchar contra Uldin. Esa es la razón por la que volví. En otras palabras, vas a luchar por mi protección. Formalmente, supongo que se podría decir eso. Evitando la mirada agradecida de la señora Aisa, Godot volvió a mirar a la Himemiko. En algún momento en el tiempo, había empezado a mirar fijamente al cielo distante. El sol ya se había puesto y el cielo apenas se había oscurecido. Están aquí. 3 dragones como se esperaba. Uldin-san también está montando uno de ellos. Entendido. Por lo tanto, voy a estar de vuelta en un poco, de acuerdo. Ena se rió de pasada, mientras que Erika respondió con una sonrisa de leona. De hecho, eran tales fiables compañeras. Godot asintió con fuerza hacia ellas y subió corriendo las paredes del castillo. Aunque el lado exterior de las paredes era vertical, el lado interior se inclinaba suavemente con pasos. Al subir a la parte superior de los muros del castillo, Godot esperó la llegada de los dragones. Como era de esperar unos minutos más tarde, oyó la voz de Uldin de nuevo después de mediodía, que venía del cielo. Hola camarada. No esperaba encontrarte aquí. Por lo tanto, finalmente se levantó el telón para el duelo entre los asesinos de dioses moderno y antiguo. Parte 2. Debido a que es una historia muy larga, solo voy a ser breve. Vine aquí por la petición de Ruska-san y Clotilde-san. Mi propósito, derrotarte. ¿Qué es lo que esas dos quieren? Godot estaba de pie en lo alto de la ruta de las paredes de la ciudad, aproximadamente 5 metros desde el nivel del suelo. Desde su punto de vista, las calles de Augusta Raurica, así como los bosques vecinos y carreteras se podían ver con claridad. En lo alto estaba el cielo estrellado de la antigua Europa, así como 3 perosaurios. Uldin le ordenó a su dragón donde montaba que descendiera y deliberadamente vino al aire por encima de la ubicación de Godot. Para que las cosas escaparan hacia afuera tan rápidamente, debió ser obra de Ruska-e. Al parecer dándose cuenta de la situación, el asesino de dioses uno murmuró con un profundo sentimiento de sí mismo. Incidentes similares seguramente debían haber ocurrido ya decenas de veces. Sin embargo, Uldin recuperó inmediatamente su alegría y sonrió con placer. Bueno, voy a estar a favor de ellas un poco más tarde. Por lo tanto, ¿me vas a decir que me vas a matar también, camarada? Realmente espero que no interfieras en la consideración de nuestra solidaridad como asesinos de dioses compañeros. Si fuera posible, no quiero hacer esto. Pero eso está fuera del asunto. Godot afirmó abiertamente.
Si continúas haciendo lo que quieras, la gente de la ciudad va a sufrir. Y Aisa-san incluso dijo que ella se atrevía a luchar. Así que voy a pararte aquí. Aisa, ¿ese es el nombre de la doncella santa? Este es mi primer encuentro con un asesino de dioses femenina. Uldin estaba bastante feliz. También había entrado en un estado de preparación para la batalla. Lleno de espíritu de lucha, Uldin estaba mirando hacia abajo a Godou por debajo de él con ojos cautelosos. Sería un poco presuntuoso si dijera que estoy bien con 2 contra 1, pero no me importa que lleve un poco de penalidad por el amor de una mujer, no. Ella tiene su propia situación que tratar. Así que le pedí que tomara un descanso. La señora Aisa estaba atrapada actualmente en una organización que se dedicaba a sacrificar su vida por ella. Godou no quería verlos lanzar sus vidas hacia Uldin y perecer. Con el fin de prevenir que la hermosa campeona entrara en la refriega, Godou se enfrentaría a Uldin 1 contra 1. ¡Qué buenas palabras, camarada! En ese caso, permíteme decidir al vencedor. Uldin hizo que su dragón donde montaba ascendiera rápidamente y convergiera con sus 2 compañeros en el aire. Con el jinete 1 del dragón a la cabeza, los otros 2 perosaurios siguieron a su izquierda y derecha mientras que fueron a los flancos de sus hombros, lo que resultó en una formación triangular. Era casi como un equipo de aviones de combate. El primer ataque de Uldin fue una flecha. O trueno de Rudra. El martillo que desciende de los cielos. Desde la silla de montar de su dragón, Uldin recogió las flechas y un arco de tamaño pequeño, disparando con una velocidad extrema y habilidad divina. La flecha cortó el aire a medida que voló directamente hacia la frente de Godou. De pie en la vía por encima de los muros del castillo, Godou al instante saltó al lado y apenas logró esquivar el ataque. Cayendo en el interior de la fortaleza, la flecha se convirtió en un rayo y golpeó una de las viviendas de los soldados. ¡Craas! Un estruendo atronador acompañó al rayo descendente. El rayo de la flecha de Uldin explotó con una luz eléctrica y el choque en el instante en que golpeó el cuartel de los soldados, fácilmente demolió el edificio de un solo piso. ¡Oh fuego de Rudra! Incinera esta tierra a cenizas. Entonces, Uldin disparó una flecha hacia el cielo. A pesar del pequeño tamaño de los arcos utilizados normalmente por las tribus nómadas, tenían una considerable gama. No solo se limitaban a la madera, sino que huesos de animales y otros materiales se utilizaban para las flechas. Las cuerdas de arco también tenían una inmensa tensión. Impulsada por el arco, la flecha voló en lo alto del cielo, convirtiéndose en varias cientos de bolas de fuego. Estas bolas de fuego mantuvieron una lluvia sobre la tierra, a una vista similar a un cielo nocturno iluminado por los fuegos artificiales. Todas estas bolas de fuego fueron hacia la Tierra Blanca, la fortaleza, sin duda, se convertiría en un mar de fuego. Con el fin de oponerse a las feroces llamas, Godou sacó su arma. La encarnación final de Beretragná, el guerrero, era el espadachín empuñando la espada de oro. Rudra era un dios de la antigua India. Además, él es el dios del arco manejando las tormentas. Las palabras de hechizo de la espada para cortar las divinidades y poderes divinos. Con el canto de las palabras de hechizo de Godou, las esferas doradas de luz bailaban al azar en el aire. Al igual que las estrellas de una galaxia radiante, las luces cubrieron la gran fortaleza como una cortina, destruyendo todas las cientos de bolas de fuego que cayeron sobre ellos. Rudra se podía decir que era una de las muchas formas de Shive, el dios de la destrucción. El nombre de Shive lleva el significado del tranquilo. Por el contrario, Rudra se puede traducir como el gritón. En consecuencia, se puede concluir que estos 2 dioses son partes complementarias de una única existencia. Las luces que destruyeron las flechas son palabras deletreadas de Rudra. Con vistas a la copa de la espada, y Godou que había anunciado palabras de hechizo desde los muros del castillo, Uldin expresó su sorpresa desde su posición en el aire. Sin embargo, no dejó de atacar. Preparando flechas en el arco, disparó 3 flechas. En esta ocasión, se trataban de flechas que rabiaban viento y lluvia. Las gotas de agua masiva se mezclaron con el viento repentino, golpeando el dosel violentamente mientras seguían las flechas. Luego de eso fueron destruidas. Oh. En lugar de bloquear mis flechas, las elimina en vez. Uldin dijo entre dientes, totalmente impresionado. Luego sonrió con placer. Meros murmullos son suficientes para producir conjuros para contrarrestar a Rudrae. Si ese es el caso, vamos a ver si puedes contrarrestar otras autoridades. Esta es una prueba. Dragones voladores, ataquen. ¡Cuaa! ¡Cuaa! Los 2 perosaurios se lanzaron rápidamente hacia Godou, quien estaba solo en la vía sobre las paredes del castillo. Al mismo tiempo, se abrieron las terribles garras equipadas en sus patas traseras. Los perosaurios de Uldin medían aproximadamente 7 metros de longitud del cuerpo. A pesar de sus grandes cuerpos, solo serían considerados de tamaño pequeño entre todos los animales divinos. Este tamaño corporal permitía la excepcional velocidad y agilidad. Los 2 perosaurios se acercaron con rapidez, casi como flechas. Obviamente, la espada no pudo defenderse de ellos. Naturalmente, los que dieron un paso hasta la tarea en este momento fueron Erika y Ena. Rápidamente, corrieron hasta las paredes del castillo y blandieron sus armas.
Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos. Cuando Josué le dijo al pueblo: Padre, grita, porque el Señor se las ha dado. La ciudad. Al cantar las palabras hechizo que golpearon violentamente, Erika utilizó su escudo oval para bloquear las garras de uno de los perosaurios. Luego de regresar a Cuore di Leone a su forma original, hizo un empuje con la espada larga y no se olvidó de hacer otro intento de la pata trasera del perosaurio en una buena medida. A pesar de que no fue suficiente para causar una grave lesión al enemigo, se contó como un golpe de contraataque de todos modos. Vestida con su capa rosonera de rojo y negro, Erika estaba envuelta en el sagrado privilegio de exterminio. Oama no Murakumo no Tsurugi. Concédeme el poder para derrotar a los bárbaros. Por otro lado, Ena fue la que bloqueó al segundo perosaurio volando. Sosteniendo la espada divina de color negra azabache, Ama no Murakumo no Tsurugi, utilizando la posesión divina para llenarse a sí misma con el aura de la espada divina, y corrió delante de Godou. Justo cuando estaba a punto de hacer un ataque de cabeza usando la postura de Hasou no Kamae, el segundo perosaurio evitó a Ena. Haciendo un giro en la trayectoria de su rápido descenso, el perosaurio eludió la hoja de Ama no Murakumo no Tsurugi. Por lo tanto, el segundo perosaurio regresó al cielo junto a Uldin. El primero de ellos también regresó al lado de su amo sin contraatacar a Erika. A diferencia de lo habitual, no están atacando sin pensar. Esto es difícil. Estos perosaurios probablemente están controlados por Uldin directamente. Piensa en ellos como sus avatares o armas controladas a distancia. Las dos chicas estaban en formación a la izquierda y derecha de Godou, respectivamente, mientras que susurraban entre sí. La autoridad de Uldin para controlar a los perosaurios fue usurpada desde Bungayu, el dios dragón. Una antigua bestia sagrada sumeria, que era una divinidad cuyo folclore ya no se distribuía de la era moderna. Eso fue lo que Godou había aprendido de Erika y Ena. Sin embargo, él no había convertido este conocimiento en la espada. Teniendo en cuenta que una de las autoridades de Uldin debía ser sellada, Godou decidió que las flechas de Rudra seguían siendo la opción a tomar. ¿Cómo están las personas en el ejército? La señora les ha dado la orden, diciéndoles protegerse y retirarse del castillo. En cualquier caso, significa que están evacuando junto con sus seres queridos. Escuchando el informe de Erika, Godou miró hacia atrás. El ejército de 600 hombres se movía de una manera organizada. Varios escuadrones estaban pasando a través de las puertas del castillo y saliendo de la fortaleza en secuencia. Desde que Aiza-san puede sanar heridas, estamos dejándole ese lado a ella. Su Majestad, usted debe centrarse en la batalla contra Uldin-san. Godou sacudió la cabeza a los consejos de Ena y volvió su atención al aire una vez más. Los 3 perosaurios reformaron su formación triangular y se deslizaron casualmente a través del aire. Por otra parte, el cielo de la noche se había llenado de nubes oscuras sin previo aviso. Estas nubes tenían que haber sido convocadas por la autoridad de Uldin. A medida que el dios del arco, Rudra, poseía aspectos divinos como el dios de la tormenta, convocó el viento y la lluvia, pero para Godou, otro aspecto era el más difícil de manejar. Por último, era precisamente el aspecto que Uldin estaba usando. En medio de las nubes oscuras que se propagaban a través del cielo, un deslumbrante resplandor del sol sin duda podía ser visto. Sin embargo, esto obviamente no era el verdadero sol. En lugar del verdadero sol, este era un mini pseudosol. Sin embargo, su temperatura y llamas eran extraordinarias. No tengo un gusto por las tácticas de contención lentas. La voz de Uldin descendió desde el pseudosol que iluminaba el cielo nocturno. Puesto que no está funcionando de todos modos, simplemente dispararé todas mis flechas a la vez por el contenido de mi corazón. Además, este estilo de ataque parece molestarte, camarada. La adaptación flexible a la situación para hacer el próximo movimiento al instante. Es bastante similar a su majestad en este sentido. Cuando Erika y Ena vieron con sorpresa, Godou también se quedó sin habla. Claramente Uldin volaba muy por encima, alto en el cielo, sin embargo, parecía ser capaz de discernir la expresión y situación de Godou como si estuviera ocupado en un combate a corta distancia. Tal vez esto era parte del ingenio que poseía como un líder. Tirando de una cierta distancia, para discernir los pensamientos del líder enemigo, atacando cuando el enemigo mostrara una abertura, frustrando con ello al enemigo. Alguien capaz de realizarlo era verdaderamente digno del renombre de primera clase como un comandante o ilustre estratega. Oren, gente. De tal manera que sea posible escapar de las flechas de Rudra. Entonces aparecieron 2 flechas en la mano derecha de Uldin. Ambas tenían puntas de flecha de oro. Esta era la flecha de oro que había combatido con el caballo blanco de Godou, aniquilándose mutuamente hace varios días antes. En ese momento, Uldin había usado una flecha. Esta vez, él estaba usando el doble. La diferencia en la potencia de fuego es realmente demasiado grande. Después de todo, el caballo blanco era solo una de las 10 encarnaciones. Era probable que no podría oponerse a las flechas de Rudra con el poder de fuego completo de toda una autoridad vertida en ellas. Dado que esto estaba previsto de antemano, Godou no tenía miedo.
En su lugar, centró su concentración. El ataque mutuo era crítico. No importa qué, él tenía que destruir su camino. El nombre de Rudra lleva el significado de gritón. Sin embargo, eso no es todo lo que hay que hacer. Hay significados adicionales del tranquilo o el brillante. Por otra parte, Rudra aparece en los mitos como un hombre con la piel de color rojo, con el cuerpo adornado con un brillante oro. Ruego al Dios de las tierras lejanas allí alzar la vista que dispara para matar, por favor concédeme tu misericordia. Por esta flecha, toda la vida se extinguirá. Cantando las palabras de hechizo, al mismo tiempo, ambas partes vertieron poder mágico en sus respectivas armas. La escritura sagrada de Rigveda describe a Rudra en forma radiante como el sol, brillante como el oro, por lo tanto, él también lleva los rasgos de un dios del sol como uno cuyas reglas son sobre el fuego y la autoridad de la luz. Padres, madres, ancianos y bebés. Todos deberán arrodillarse a los pies del dios de la masacre. Oponiéndose a las llamas de la encarnación de Beretragná, el caballo blanco, era de hecho el ataque de disparo de Rudra, el dios sol. Desatado todo a la vez, Uldin preparó en primer lugar las dos flechas de oro en su arco y las disparó al mismo tiempo. En lugar de Godot, tenían por objetivo al pseudo-sol que ofrecía vagos destellos detrás de las nubes. El pseudo-sol absorbió las flechas de oro y al instante se incrementó en el brillo. Además, esto provocó su descenso. El pseudo-sol se movía hacia el suelo, a la fortaleza donde se encontraban Godot y sus compañeras. Esta era una esfera cuyo diámetro era más o menos de 40 o 50 metros de ancho. Cayendo violentamente en el suelo, las llamas serían inmediatamente extendidas por todas partes, incinerando todo el entorno a nada en un instante. El bloqueo de este ataque en el aire fue el grupo de espadas, controladas por Godot. Innumerables y pequeñas espadas estaban reunidas. Brillando radiantemente como una galaxia, el brillo se extendió a lo largo y ancho, formando una red de luz para bloquear el descenso del pseudo-sol. Cuando se cortó la energía divina de Rudra en dos, la luz y las llamas del pseudo-sol al instante se debilitaron. Sin embargo, el pseudo-sol fue infundido con el poder del fuego lleno de flechas de Rudra. No había tiempo suficiente para aniquilar todas las llamas. La red de luz gradualmente se hizo incapaz de soportar la caída del pseudo-sol. El pseudo-sol se mantuvo descendiendo hacia la fortaleza. Estaba justo encima de Godot, Erika y Ena. Su distancia desde el suelo era 100 metros, 90 metros, 80 metros, 70 metros. Godot. Su Majestad. Ese tipo. Uldin seguramente interferirá, estoy dejando todo a ustedes chicas. A pesar de las llamadas de Erika y Ena, Godot solo pudo dar una respuesta. Necesitaba concentrar toda su energía mágica y concentración en el control de su autoridad. Sin embargo, como se esperaba de las dos chicas, comprendieron la intención de Godot desde una sola orden y desviaron su atención del pseudo-sol hacia su entorno. En la situación actual, la luz dorada se vertió abajo acompañada de una gran cantidad de llamas que estaban a punto de caer sobre ellos. Si Godot llegase a fallar, incluso las chicas estarían involucradas en las consecuencias. Dejándose a sí mismo a un lado, Erika y Ena debían ser quemadas hasta ser carbón. Esta era una escena que Godot absolutamente no quería ser testigo. Por la victoria, apresúrate sucesivamente delante de mí. Oh sol inmortal, te ruego que me otorgues la luminosidad del semental. Godot cantó palabras de hechizo, con el fin de utilizar dos de las encarnaciones de Beretragná simultáneamente. Fue golpeado con un dolor de cabeza, pero esto fue el precio pagado por el poder excesivo. Oh semental que te mueves con la gracia divina maravillosa, alza la luz del halo de tu Señor. Manteniendo al mismo tiempo las palabras de hechizo de su espada, Godot convocó al caballo blanco, en el cielo del este. Los rayos del amanecer añadieron una capa de color rosa al cielo de la noche que fue iluminado de oro por los pseudosoles. La vista era bastante similar a la aurora boreal visible cerca de las regiones árticas. Desde que la espada, por sí sola no había podido despejar las llamas del pseudosol, Godot decidió tomar prestado el poder del caballo blanco, también. Cuando las cartas de triunfo de Kusanagi, Godot y Uldin se enfrentaron juntas, el resultado final fue la aniquilación de toda la luz. Las llamas, el sol, la luz de las palabras de hechizo o la luminosidad de la madrugada, todo desapareció. Los alrededores estaban envueltos en la oscuridad y el silencio de la noche otra vez. Hasta ahora, se había producido una fuente excepcionalmente intensa de los gastos generales de luz. La repentina oscuridad se hacía difícil de ajustar instantáneamente. Esta fue una experiencia bastante rara para un campione que poseía la visión nocturna aguda como bestias salvajes. Sumido en la oscuridad, Godot se estremeció. Si un ataque se produjera en este momento, eso sería terrible. Del mismo modo que Godot estaba a punto de advertirle a sus compañeras. Envuelta por las nubes, la deidad de la pequeña isla se encogió. Cerrando los ojos, cerrando el corazón a Manomurakumo, por favor. Conviértete en los ojos de Ena. La Himemiko de la espada cantó palabras de hechizo y le rogó a su compañero de acero. En el instante siguiente, Godot sintió el poder mágico en erupción desde Ama no Murakumo no Tsurugi. Aunque la hoja divina negra azabache era una espada,
también poseía su propia voluntad y sentidos como una divinidad. Al ser una espada, que no poseía la visión normal, pero en vez percibía su entorno a través de los sentidos sobrenaturales divinos. En otras palabras, la noche o el día eran irrelevantes. Ama no Murakumo no Tsurugi estaba expandiendo su red de detección para buscar enemigos que se aproximaran. ¡Ya! Ena balanceó repentinamente la espada divina y cortó en rodajas a través de la oscuridad. ¡Clang! Se escuchó el sonido de dos objetos duros colisionando. Ama no Murakumo no Tsurugi había interceptado la terrible garra volando en la oscuridad. Imperceptiblemente, un pterosaurio se había acercado en silencio. ¡Uva! La garra y la espada divina se emparejaron casi por igual en poder y dureza. Ena salió volando junto con Ama no Murakumo no Tsurugi y rodó por la pendiente interior de los muros del castillo. Tropezando, el pterosaurio voló alto en el cielo. Al igual que los ojos de Godot finalmente se acostumbraron a la oscuridad y observaron la escena justo ahora, Godot agacha la cabeza. Erika le advirtió. Miró hacia el cielo. El segundo pterosaurio estaba haciendo un rápido descenso. Además, su tamaño era masivo. Anteriormente, la longitud de su cuerpo seguía siendo aproximadamente de 7 metros, pero ahora se había duplicado en tamaño. Uldin debió de haber infundido su poder mágico para fortalecerlo. Maldito el hombre delante del Señor, que se levanta y edifica esta ciudad de Jericó. Envolviéndose a sí misma en una luz roja, Erika también voló. El exterminador sagrado era capaz de volar por un corto tiempo. Ella chocó directamente con el pterosaurio ampliado en el aire. El pterosaurio extendió a cabo sus terribles garras y trató de coger a Erika. Este era un método de caza similar al utilizado por las aves de presa. Utilizando la protección de la luz roja, Erika se defendió contra el ataque. Al mismo tiempo, clavó la espada mágica del león negro en la piel del enemigo. Y pondrá los cimientos de ella en su primogénito, y en su menor que asiente sus puertas sobre las de él. Aprovechando esta oportunidad, Erika infundió la espada mágica con el privilegio sagrado de exterminio. Entonces el silbido de alguien se escuchó en este momento. Al instante, el pterosaurio ampliado con esfuerzo arrojó a un lado a Erika y voló alto en el aire. Los dos pterosaurios estaban implementando tácticas de golpear y correr. Por lo tanto, los ataques de Erika y Ena se vieron obstaculizados e incapaces de hacerle frente a los fuertes golpes de las bestias divinas. Además, el tercer pterosaurio, llevando a Uldin, finalmente llegó. Estimulando al pterosaurio en un rápido descenso hacia el suelo, le disparó flechas en forma simultánea a Godot, quien estaba en los muros del castillo. Con habilidades asombrosas de disparos consecutivos, disparó 7 flechas e inmediatamente le ordenó a su dragón donde montaba que ascendiera rápidamente. Godot al instante saltó a un lado, buceando en un rollo y apenas evadiendo los ataques. Sin embargo, no pudo escapar completamente ileso. Una flecha golpeó su hombro izquierdo. Ja. Estaba pensando en dispararte bajo el amparo de la oscuridad, pero parece que no va a ser tan fácil. Dejando atrás su risa, Uldin volvió al aire. Inmediatamente después del magnífico ataque con el pseudo-sol, Uldin conectó de forma flexible un asalto sorpresa y usó a los pterosaurios con tácticas de golpear y correr. Este fue un cambio bastante grande en la lucha. De hecho, siempre y cuando no se modifiquen estas bestias divinas voladoras, su amenaza solo aumentará. Una bestia divina voladora también nos dio un tiempo difícil durante la víspera de Año Nuevo y enero. Erika y Ena volvieron al lado de Godot. Maldiciendo a los dragones voladores con gran odio en su mente, Godot sacó la flecha desde su hombro. Ya que se había incrustado en su carne, le dolía mucho, por supuesto. También sangró. Sin embargo, la herida no era muy grave. La punta de hierro de la flecha era incapaz de penetrar el omóplato de un campione que era más duro que el acero. En ese caso, aún podemos seguir luchando. Hablando de formas de manejar a enemigos voladores, Godot ya había aprendido el método. Eso había ocurrido durante sus batallas en el Cabo Inubo así como los mares del sur prácticamente al Ecuador. Parte 3. Los pecadores indespuntados e inaccesibles. Al romper el juramento serán purgados por el martillo de hierro de la justicia. En respuesta a las palabras de hechizo de Godot, el jabalí se manifestó desde el interior de la fortaleza. La bestia divina negra de 20 metros de largo. Su cuerpo musculoso y masivo pisoteó y aplastó una hilera de cuartos de los soldados, demoliendo edificios a medida que avanzaba. Hizo su camino hacia las paredes del castillo, detrás de donde el grupo de Godot estaba. Godot había puesto a los 3 pterosaurios como los objetivos de destrucción. En la actualidad, los pterosaurios se mantenían dando vueltas en el aire por encima, preparándose para hacer el siguiente golpe. Escucha cuidadosamente, te dejaré alborotar tanto como quieras más tarde. El jabalí se enroscó en sí detrás de Godot, con su feroz espíritu de lucha a punto de explotar. Godot suprimió al jabalí cuando él en voz baja lo regañó. No tienes permiso para moverte aún. Por ahora, actuarás como sustituto de un castillo y fortaleza. ¡Roar! El jabalí exclamó lo que parecía ser desagrado. Sin embargo, no estaba tratando de resistirse. Aunque no era la intención original de la bestia divina negra,
todavía planeaba responder a las órdenes de su amo. En el instante en que Godot asintió, uno de los perosaurios hizo un rápido descenso. Este fue el perosaurio gigante que había duplicado su tamaño, el que Erika había bloqueado hace un momento. Uldin no lo montaba. ¡Hazlo! ¡Roar! Cuando Godot gritó, el jabalí rugió de nuevo. Como de costumbre, sus aullidos se mezclaron con ondas de choque. El perosaurio rápidamente descendiendo fue lanzado hacia atrás. Aunque el perosaurio gigante perdió el equilibrio como consecuencia, apenas logró recuperarse. Deteniendo temporalmente su ataque hacia el suelo, se volvió al lado de Uldin. Oh, compañero, ¿por lo que domesticas animales salvajes también? ¡Qué casualidad! Vamos. Montando en el lomo de un dragón, Uldin contempló al jabalí con admiración y dio órdenes. El segundo perosaurio descendió inmediatamente. Sin embargo, también fue mandado a volar fácilmente. Naturalmente, esto también era el resultado de los rugidos del jabalí. ¡Roar! Al igual que la mano de un gigante invisible, las ondas de choque soplaron al segundo perosaurio lejos. Dejándole solo atacar, ni siquiera podían acercarse a los muros del castillo. Con eso, el segundo perosaurio cayó hacia el suelo. Probablemente debido a su menor tamaño corporal en comparación con el primero perosaurio, no pudo soportar el golpe. En lugar de permitir que el jabalí cargara, Godot había optado por utilizar sus ondas de choque como la artillería de la fortaleza. Esta fue la táctica que el jabalí había utilizado no hace mucho tiempo en las batallas contra Circe, la diosa de la aurora. Godot ahora estaba imitando el mismo método. Esta cosa posee extrañas habilidades. En ese caso, ¿qué tal esto? Uldin llamó y arrojó 2 bolsas de cuero desde la silla. Sus contenidos se vertieron fuera y se dispersaron en el aire. Era una gran cantidad de dientes blancos. Probablemente la numeración era de un centenar más o menos. Godot recordaba. Durante su primer encuentro con Uldin fuera de Augusta Raurica, ese tipo de dientes se habían convertido en bestias mágicas. Ruska lo mencionó. La autoridad, dragón fierecilla, de Uldin le permitía convertir los dientes y garras de los dragones caídos en sus secuaces. Así que realmente era la autoridad de ese tipo. Informado por Erika, Godot chasqueó la lengua. Los muchos dientes se transformaron en el aire, convirtiéndose en deinonychuses de pequeño tamaño, aproximadamente de 4 metros de longitud. Además, en lugar de las extremidades delanteras tenían alas que brotaban desde sus hombros. En otras palabras, se trataba de un ejército de casi un centenar de mini pterosaurios. Los mini pterosaurios se mantuvieron volando hacia el grupo de Godot en las paredes del castillo. Un enjambre desde todas las direcciones, los 360 grados, se acercaban. La misión del jabalí era interceptarlos. ¡Roar! 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 La bestia divina negra se mantuvo emitiendo gritos con ondas de choque, pegando abajo una oleada tras otra de los mini pterosaurios como si se tratara de un flujo de trabajo. Aún así, debido a los grandes números, estaban naturalmente los que se deslizaban a través. Sin embargo, los mini pterosaurios que escaparon de las ondas de choque seguían siendo dirigidos por Godot como su objetivo. Por lo tanto, Erika y Ena fueron capaces de atacar con impunidad, perforándolos con la espada mágica y divina, hiriéndolos. Si no hubiera habido algún remanente del ejército romano persistente en la fortaleza, las bestias habrían podido provocar la agitación entre ellos. Sin embargo, ya todos los soldados parecían haberse retirado. Muy rápidamente, el ejército de mini pterosaurios fue esencialmente aniquilado. Al ver esto, Uldin hizo que su pterosaurio descendiera a unos 20 metros de distancia de las paredes del castillo donde el grupo de Godot estaba de pie. ¡Qué increíble, camarada! Por supuesto, yo ya tenía una gran confianza en tu capacidad. Pero para ser honesto, nunca pensé que me gustaría ser empujado a este grado. A medida que el pterosaurio aterrizó, sus alas desaparecieron. Sus alas en su izquierda y derecha se transformaron de nuevo en las extremidades cortas anteriores. Por lo que Godot había observado hasta el momento, estas extremidades anteriores no tenían ningún uso aparte de la capacidad de agarrar cosas. Con eso, el pterosaurio básicamente se transformó en un Deinonychus. Te quiero como mi representante más y más. Vamos a hacer una promesa. Voy a conquistar este castillo al lado. Si todavía estás vivo en ese momento, vas a entregarte y servir bajo mi mando militar. Uldin sonrió con alegría a horcajadas sobre la parte posterior del Deinonychus. En un cambio de posiciones de antes, Godot estaba ahora mirando hacia abajo desde las paredes del castillo hacia el Uldin sonriendo. Al servicio del importante papel como fortaleza, el jabalí estaba esperando en silencio detrás de él. El musculoso y gigante cuerpo negro de la bestia divina tembló, gimiendo en voz baja. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El espíritu de lucha suprimido aparentemente estaba llegando a un límite. Pero por desgracia, no estoy seguro de que puedo derrotarte con tu vida intacta. Así que tal vez, mi oferta es similar a un sueño delirante. Permíteme decirlo de antemano, no me odies y te mato, ¿de acuerdo? Como de costumbre,
Todavía estás diciendo lo que quieres. Godot hizo una expresión irónica en respuesta a las palabras de Uldin. A pesar de la declaración del hombre de la certeza absoluta en la victoria, Godot todavía lo encontró bastante agradable. A pesar de que él era un bárbaro en el mundo antiguo, Godot todavía sentía un sentido de intelectualidad. Esto era sin duda una especie de carisma. Sin embargo, precisamente por eso, tú eres el que debería estar de acuerdo con mi promesa. Si gano, dejarás de insistir sobre este asunto. Claro, por lo que la apuesta es ahora. ¿Cómo iba a permitir que tuvieras la victoria? Godot gritó de tal manera y Uldin respondió de manera similar. Entonces, el asesino de dioses uno comenzó a cantar nuevas palabras de hechizo. Oh madre, creador de toda la vida y existencia. El campo de batalla estaba cubierto de montones de restos de los mini perosaurios. Los cuerpos masivos se movieron en medio de todo esto. Esos fueron los dos perosaurios traídos por Uldin. Siendo testigo de las dos bestias divinas que volaban sobre la cabeza de su amo, Godot asintió. Estos dos perosaurios no habían sido vencidos. Solo habían tomado un breve descanso para reunir su energía. Ahora doy una vez más los dientes afilados a estos dragones, confiriendo veneno sin piedad. Los cuerpos de los dos perosaurios se superpusieron y combinaron. 2 en 1. Los dos perosaurios se combinaron en un solo cuerpo para convertirse en un dragón gigante y procedieron a ampliarse aún más. Las alas extendidas eran excepcionalmente amplias. La envergadura probablemente medía 40 metros más o menos. A juzgar solo a partir de la cabeza y el cuerpo, era más o menos el tamaño del jabalí. Aparte del cuello largo como un plesiosaurio y la cola de un escorpión, el resto del cuerpo era el mismo que antes. Lo que crecía en su cabeza eran 7 cuernos, que desprendían un aura de solemnidad como una corona. Con el fin de llevar a cabo a esta cosa gigante, supongo que tengo que ir tan lejos. Un poder mágico extraordinario corría por el cuerpo de Uldin, fluyendo hacia el dragón gigante con sus alas extendidas por encima de él. Recibiendo el poder del maestro, el dragón gigante se transformó en un estado aún más feroz. Su piel exterior se transformó en escamas de dragón de color rojo brillante. Con el aspecto del gigante dragón rojo, el jabalí negro masivo gritó en voz alta. ¡Roar! Debido a las ondas de choque realizadas por el estruendo, no solo el aire, sino que también el castillo y la tierra empezaron a temblar. ¿La supresión del jabalí alcanzando un límite? Godot les dio un gesto a sus compañeras con sus ojos. Erika y Ena asintieron en respuesta ligeramente. Ambas entendieron que era el momento para decidir la victoria. Los pecadores indespuntados e inaccesibles, al romper el juramento serán purgados por el martillo de hierro de la justicia. Oh dragón, vestido con una corona de fuego y miedo, conviértete en un dios. En el instante siguiente, Godot y Uldin gritaron palabras de hechizo. A continuación, el gigante dragón rojo extendió sus enormes alas y voló por encima de la fortaleza, ampliando sus mandíbulas que estaban alineadas con filas de dientes feroces y exhalando feroces llamas. En respuesta, el jabalí negro gigante rugió de nuevo, como de costumbre. ¡Roar! En el instante en que las ondas de choque, mezcladas en medio de los rugidos, neutralizaron las llamas del dragón gigante, el jabalí saltó. Al igual que un cohete disparado desde una plataforma de lanzamiento, el jabalí se lanzó sobre el dragón rojo gigante en el aire. Enterrando sus colmillos en el pecho del dragón gigante, el jabalí cargó ferozmente y luego se estrelló en el suelo junto a la bestia voladora. Enredados en conjunto, las dos bestias no se separaron después de caer al suelo. La situación era como si dos artistas marciales humanos estaban luchando con las técnicas de colocación de clavos. El jabalí estaba en la parte superior con el dragón rojo atrapado debajo. Sin embargo, el dragón gigante se acercó con su largo cuello y mordió la robusta cabeza del jabalí. La sangre brotó desde la herida. Entonces, las patas traseras del dragón gigante todavía estaban equipadas con aquellas terribles garras del Deinonychus. Las dos garras de gancho se enterraron respectivamente en los lados izquierdo y derecho del cuerpo del jabalí, dañándolo. Aunque el jabalí era superior en su capacidad de cargar, una pelea en el suelo parecía estar favoreciendo al dragón gigante. Del mismo modo que la batalla estaba a punto de ser decidida, Erika se puso en acción. O emblema de la red formada a partir de una cruz, conviértete en una cuña y perfora al enemigo. Envuelta en su totalidad por una luz roja, el exterminador sagrado voló a toda velocidad. Usando el escudo en su mano izquierda para proteger su cuerpo, cargó en una línea recta hacia el flanco del gigante dragón rojo. Golpeando al enemigo con su cuerpo junto con la espada mágica del león, era como si fuera un puñetazo directo derecho de un gigante que había aterrizado en el enorme dragón. Esto fue bastante similar al ataque de carga que el tío de Erika había llevado a cabo de nuevo en el presente. Fuerte como el dragón rojo, su enorme cabeza todavía se sacudió por el golpe y lanzó la cabeza del jabalí desde sus mandíbulas. Si fuera una bestia divina ordinaria, este ataque simplemente lo habría derrotado. Sin embargo, como era de esperar del movimiento oculto que Udin había vertido su poder, el dragón gigante permaneció vivo.
Erika continuó volando y ella misma se separó del lado del dragón gigante. Debido a agotar el poder de exterminio en el ataque justo ahora, la luz que lo envolvía lo había debilitado y estaba a punto de aterrizar. Sin embargo, ella ya se había distanciado una cantidad lo suficiente. Vamos. Ahora es el momento para un ataque a plena potencia para derrotar al enemigo. Godot le ordenó inmediatamente al jabalí, que tuvo tiempo para el descanso gracias a Erika. La bestia negra inhaló profundamente para llenar su boca con aire. Entonces rugió a plena potencia. Estas fueron las ondas de choque que el jabalí gigante lanzó vertiendo todo su poder en ellos. El poder destructivo causó que el cuerpo del dragón gigante se agitara intensamente, rompiéndose en varios lugares del todo por las ondas de choque. Usando un cuerpo humano como una analogía, sería un estado trágico como tener todos los huesos triturados y todos los órganos internos rotos. Oh, bueno, el precio pagado por el jabalí era bastante importante también. Las ondas de choque también causaron daños considerables al propio cuerpo del jabalí. A la manera de la derrota mutua, las dos bestias gigantes soportaron desesperadamente su dolor, pero finalmente sucumbieron. Ambas desaparecieron de la tierra como un par. Inmediatamente después, una sombra gigante apareció justo ante los ojos del grupo de Godot. Fue el de Inonijus, la bestia divina llevando a Uldin como su jinete. A pesar de haber perdido sus alas, todavía era capaz de saltar sobre las paredes del castillo con gran agilidad. Usando estas terribles garras para aferrarse con agilidad hasta el borde de las paredes, la bestia divina mantuvo su equilibrio. Su majestad, peligro. Corriendo delante de Godot, Ena balanceó la hoja de la espada divina hacia la garganta de la bestia divina. En respuesta, el de Inonijus abrió su boca para revelar las densas filas de dientes afilados que crecían dentro. Esta criatura sobrenatural simplemente se parecía a un dinosaurio, pero había reptiles. Godot esperaba que arrojaran llamas o rayos. Pero lo supuso erróneamente. El de Inonijus hinchó el humo gris. Esto no era más que humo que oscurecía la visión de UE1. Sin embargo, tomó a Godot y Ena totalmente por sorpresa. Aprovechando esta oportunidad, el de Inonijus balanceó su cola flexible con un zumbido como un látigo. ¡Bah! Golpeada por el ataque, Ena fue mandada a volar lejos. Ella salió volando fuera de los muros del castillo, como una pelota de golf que había sido afectada por el golpe de un bate. Entonces, el de Minochus ágilmente saltó para perseguir a la Imemiko para un ataque de seguimiento. Naturalmente, Godot lo siguió, con la intención de rescatar a Ena. ¡Zas! En el sonido de cortar el viento, Godot eludió el ataque en instinto. Dio un salto hacia el exterior de las paredes, aterrizando en el suelo desde una altura de 5 metros de los muros del castillo. Protegiendo su cabeza con sus brazos, se tamponó el impacto y rodó por el suelo. Gracias al cuerpo robusto de un campione, todo lo que sufrió fueron pequeños arañazos. A pesar del dolor punzante por todo el cuerpo y la maniobra antiestética, Godot no tenía tiempo para preocuparse por eso. Esto se debió a que 3 flechas habían pasado por el punto donde Godot acababa de ocupar. En la planta baja, una vez más, Godot soportó el dolor y se levantó al instante. Miró a los muros del castillo donde el otro asesino de dioses estaba de pie. Buena esquivada, camarada. He querido mucho tiempo disfrutar de una diversión de este tipo de un duelo 1 a 1. Hombre, estoy tan tarde en la fiesta. Preparando su arco, Uldin colocó una flecha y la dirigió hacia Godot en el suelo. Involuntariamente, Godot había saltado al suelo en la escena que acababa de ocurrir. Ahora, las dos posiciones de los campeones se invirtieron una vez más desde las anteriores. Parte 4. Los alrededores de la fortaleza estaban llenos de cadáveres de mini perosaurios. Los restos estaban rodando por todas partes. Dado que casi un centenar de perosaurios fueron exterminados por los ataques de ondas de choque del jabalí, esto solo era de esperar. Erika tuvo problemas con su cuerpo agotado y se dirigió hacia la plaza del fuerte vacilantemente. El privilegio sagrado de exterminio estaba completamente agotado. Erika sentía agotado todo su cuerpo y la cabeza le dolía. De hecho, era difícil replicar la sostenibilidad de su tío cuando utilizaba un ritual místico de nivel paladín más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Sin embargo, el chico que amaba absolutamente actualmente seguía comprometido en la lucha contra Uldin. Muy probablemente, la batalla se acercaba rápidamente a la fase final. Tenía que darse prisa y ayudar. Erika reunió todas sus fuerzas para correr hacia la fortaleza. Al igual que ella estaba haciéndolo así, ella vio a una de sus compañeras caer por el aire, trazando una trayectoria parabólica. Fue Seisui Nena, empuñando Ama no Murakumo no Tsurugi. Sin embargo, la Imemiko de la espada fue realmente sorprendente. Justo cuando estaba a punto de golpear el suelo, ella se entregó con rapidez. Espléndidamente aterrizando en sus pies, sus movimientos eran semejantes a los de un gato. Sin embargo, ya parecía haber sufrido heridas graves. Después de aterrizar, tenía dificultad para pararse correctamente. Agachándose,
Se llevó a cabo el costado de su abdomen con la mano izquierda libre mientras que ejercía a Ama no Murakumo no Tsurugi en la derecha. Ena-san, estás herida. Está bien. Solo son heridas leves. Ena se hará cargo de esa bestia de inmediato. Ena torció la cara, como si estuviera en dolor, en respuesta a Erika mientras se mantuvo en su postura en cuclillas. No se veía bien en absoluto. Sin embargo, ella tenía razón acerca de que había una bestia. Esta vez, un Deinonychus descendió desde el aire. Al parecer, había saltado en la búsqueda de Ena. Aterrizando en el suelo, el Deinonychus descubrió rápidamente a la debilitada Ena. Estirando su cabeza, la espalda y la cola en una línea recta, corrió y se acercó, abriendo sus mandíbulas grotescas en un intento de morder a la Himémico. Viejo, si puedes oírme, préstale tu poder a Ena. Justo cuando estaba a punto de ser desgarrada por los dientes del Deinonychus, Ena gritó. Inmediatamente, el poder divino de Susanoo surgió desde su cuerpo. Usando el poder del dios de la tormenta que gobernaba sobre el viento y la atmósfera, se creó un pequeño tornado para suprimir los movimientos del Deinonychus. Probablemente había permanecido en cuclillas con el fin de hacer de cebo al enemigo para atacar. ¡Ya! Aprovechando esta oportunidad de ponerse de pie, Ama no Murakumo no Tsurugi se puso en marcha, como si tirara una lanza. Respondiendo bien a este tipo de uso que era imposible de las espadas ordinarias, la hoja afilada de la espada divina atravesó la garganta del Deinonychus. Asestando un golpe mortal por el ataque, el cuerpo gigante de la bestia divina cayó hacia un lado. Erika se quedó estupefacta. El Deinonychus había estado luchando como una bestia en este momento. Esto era completamente diferente de las tácticas de golpe y escape que había utilizado en presencia de Uldin. Ella todavía estaba mostrando una cara llena de sufrimiento mientras presionaba su mano contra el costado de su abdomen. Aún así, Ena todavía echó su mirada hacia la fortaleza en preocupación. Los dos guerreros se enfrentaban, uno por encima y otro por debajo de las paredes del castillo. Uldin y Kusanagi Godou. En cualquier caso, voy a lanzar magia de curación en primer lugar. Gracias. Erika-san, eres muy reflexiva. Este tipo de magia curativa no sería inmediatamente efectiva. Tomaría un cierto periodo de tiempo antes de que aparecieran los efectos. Aún así, Erika todavía se aplicó el hechizo. Ena le dio a Erika una mirada de agradecimiento y las dos chicas asintieron la una a la otra. Tenían que volver al lado de Godou lo más rápido posible, sin siquiera discutir, la pareja ya había llegado a la misma decisión. Erika le prestó su hombro para apoyarse mientras que Ena caminaba apretando los dientes. En este momento, un fenómeno increíble sucedió. Sin embargo, esto también estaba previsto de antemano, porque ya habían oído hablar de este tipo de energía. Esto realmente es. En otras palabras, Uldin finalmente utilizó su carta de triunfo. Al ver los distintos cuerpos de pie, los susurros de Ena y Erika fueron suavemente la una a la otra, volviendo levemente en el tiempo. Erika y Ena no estaban presentes. El jabalí ya había desaparecido. Godou estaba finalmente solo. Por el contrario, Uldin también estaba solo. El asesino de dioses uno preparó su pequeño arco y sacó desde su cinturón el carcaj de flechas que había tomado de la silla de montar de dragón. Uldin estaba de pie encima de las paredes del castillo, mientras que Godou estaba por debajo. Debido a este posicionamiento, el combate cuerpo a cuerpo no era posible. Como he dicho, la batalla no está decidida todavía. Godou dijo entre dientes. Todavía tenía otra encarnación disponible. A saber, la cabra. Esta bestia sagrada, capaz de usar un rayo, estaba cerrada con llave cada vez que la población sufría de atrocidades y se convertía en sus aliados. Uldin era enemigo de Augusta Raurica y había 20.000 ciudadanos que vivían en las proximidades de esta fortaleza. Godou era perfectamente capaz de recurrir a esta población mediante la detección psíquica. A diferencia de las flechas, no había problema de quedarse sin municiones. Tal vez la batalla en realidad se había inclinado a su favor ahora. Del mismo modo que Godou estaba a punto de invocar la cabra, de repente se sintió mareado. ¡Diablos! Sus pies se enredaron. Godou estaba lleno de náuseas e incluso todo su cuerpo se sentía frío. Estaba bastante sorprendido por esta primera experiencia. ¿Finalmente estás en vigor? Qué digno de mi pariente que se vea como la capacidad de recuperación. Uldin sonrió irónicamente mientras miraba hacia abajo a Godou desde lo alto de los muros del castillo. Los venenos ordinarios no tienen efecto sobre nosotros, pero esta sustancia, preparada a partir del lejano oriente y entregada aquí, está hecha especialmente para causar que incluso un asesino de dioses se desmaye y al fin ha ejercido sus efectos. Veneno. Imposible, pensó Godou. Aunque hubo ese momento cuando Liliana lo drogó en el pasado, pero el cuerpo ridículamente duro de un campeone poseía una considerable resistencia a los venenos. ¿Cuando el rey demonio comió algo por el estilo? Godou había estado prestando atención a los alimentos durante su estancia en el castillo de Uldin y no se dio cuenta de comer cualquier cosa envenenada. Podría ser, Godou se dio cuenta de algo y de repente estaba en shock. Uldin sonrió con placer y sacó una flecha desde su carcaj. Así como imaginaba,
Había un líquido viscoso y transparente que goteaba hacia abajo desde la punta de la flecha. Godot fue golpeado en el hombro por una de estas flechas en este momento. Hablando de eso, la aplicación de veneno en las flechas para disparar a la gente y los animales era al parecer una de las tácticas que las tribus ecuestres eran expertas. Según la historia, los guerreros en la ciudad de Kamakura habían sufrido mucho de ellos durante la invasión de la dinastía Yuan por los mongoles. La fuerza se fue debilitando gradualmente desde el cuerpo de Godot. Poco a poco, se desplomó hacia adelante y cayó sobre una rodilla. Oh, no es muy deportivo, pero parece que esta batalla está a punto de concluir con mi victoria. Uldin sacó su arco y disparó una flecha. Además, la intoxicación probablemente decidiría al vencedor en ese momento. Usando las 4 extremidades como un lobo, Godot reunió toda su fuerza para saltar a la derecha. Se las arregló para evadir, a duras penas. Entonces, las segundas y terceras flechas cortaron en rodajas a través del viento. A pesar de la postura de 4 patas de Godot, esquivando la segunda flecha precariamente, él no pudo escapar a la tercera. La flecha se incrustó en la pantorrilla izquierda. ¡Guau! Con una punzada de dolor agudo. La flecha se internó en la pantorrilla. Ahora que su pierna estaba lesionada, Godot ya no podía esquivar en la misma forma que antes. Muy pronto, el veneno debía tomar efecto. Pero por suerte, la flecha no le había dado a ninguna arteria principal o algo crítico. En otras palabras, Godot todavía tenía fuerza suficiente que le quedaba para hacer una oferta por la victoria final. Gracias a eso, él estaba dispuesto a tomar una apuesta, sin tabúes. Godot tenía destinado a verter toda su energía restante en la cabra. Soportando el dolor en la pierna, las náuseas y los escalofríos, se obligó a ponerse de pie, apoyándose en la fuerza de voluntad por sí sola. Viendo a Godot desde arriba, Uldin lanzó inesperadamente su arco a lo lejos. El arma de largo alcance de los hunos hizo un ruido al rodar por el lado de los muros del castillo. A pesar de la fuerza en un rincón como una bestia herida, todavía aspiras a una oportunidad de contraatacar. Como mi compañero familiar, sin duda eres capaz de eso. Eres realmente un tipo muy agradable. Uldin sonrió mientras miraba hacia abajo a Godot. Hasta ahora, las sonrisas que había representado habían sido todas alegres y llenas de espíritu de lucha positivo. Pero en la actualidad, esta sonrisa estaba llena de salvajismo. Era la sonrisa de un cazador determinado a matar a su presa. Uldin también tenía la intención de hacer una oferta por la victoria final. Sintiendo que estaba frente a él, Godot chasqueó la lengua. Como era de esperar de su compañero de parentesco. Incluso frente a probabilidades abrumadoras, o más bien, precisamente por eso, debía llamar su pleno poder para derrotar al enemigo. Ven a mi lado, espada de la victoria. El asesino de dioses uno gritó las palabras de hechizo. Siempre y cuando existas en este mismo lado, voy a obtener la victoria en todos y cada campo de batalla. Mientras que existas en este mismo lado, mi ejército se vuelve inmortal e invencible. Después de haber abandonado el arco, Uldin levantó su mano derecha vacía hacia el cielo. Una espada larga de repente se manifestó en su mano. La hoja delgada de acero medía aproximadamente 80 centímetros más o menos. La empuñadura era modesta y completamente sin adornos. Sin embargo, acompañando la manifestación de esta espada, los símbolos comenzaron a descender desde el cielo. Runas nórdicas. Los símbolos estaban a la vista como, en forma de flechas que apuntaban hacia arriba. Innumerables símbolos de esta forma descendieron desde el cielo como nieve. Gracias a los conocimientos impartidos por Erika Yena, Godot entendía el significado de esta runa. Era la runa simbolizando al dios de la guerra nórdica de la victoria y la batalla. Así que este es el poder de ese dios llamado TYR. Esa chica rusca, no puedo creer que incluso te diera a conocer mi carta de triunfo. Uldin sonrió irónicamente por un instante en respuesta a los murmullos del asesino de dioses. Sin embargo, inmediatamente reanudó su solemne rostro y levantó la espada en la mano derecha arriba en el aire. Oh espada de TYR, concédeme la inmortalidad del ejército y la victoria. Al oír esta orden, los numerosos cadáveres se levantaron a la vez. A medida que la corriente interminable de runas de TYR descendió sobre sus cuerpos, los mini pterosaurios que fueron aniquilados con anterioridad abrieron los ojos, esforzando sus pies y extendiendo sus alas. Incluso las lesiones sufridas cuando estaban abatidos por las ondas de choque del jabalí, se curaron completamente. El dios de la guerra TYR era también un dios con el atributo acero. Como uno de la estirpe de acero, implicaba propiedades de indestructibilidad inmortal. Godot recordó a su formidable enemigo, Lancelot du Lac. Esta autoridad era similar a la que poseía la diosa. En este caso, la inmortalidad se manifestó en forma de resucitar al propio ejército. Por otra parte, no solo los mini pterosaurios, sino que también al dragón rojo gigante que el jabalí había derrotado fueron apareciendo en el aire una vez más. Gu. Oh guardián de los justos, que ofreces el sacrificio y regalas. Godot invocó inmediatamente la encarnación de la cabra.
Recopilando los sentimientos de la población, este rayo controló la encarnación y poseía poderes sacerdotales. Godot amplió el rango de detección psíquica de la liberación hacia Augusta Raurica, con la intención de reunir la fuerza de voluntad de la población que le temía a Uldin. Sin embargo, no tuvo éxito. Antes de que sus poderes de percepción pudieran explotar en el rango, uno de los mini perosaurios ya le atacó. Godot señaló con su mano derecha hacia la garganta del perosaurio brutalmente atacando repentinamente. El rayo de su palma golpeó al muerto mini perosaurio. A pesar de que el poder era mucho menor en comparación a cuando reunía la alimentación de la mayoría de la población, era suficiente para manejar a los enemigos de este nivel. Sin embargo, Godot estaba rodeado al instante a pesar de derrotar a la primera bestia. Estaba rodeado por el ejército de mini perosaurios resucitados de más o menos un centenar. Por otra parte, dando vueltas en el aire estaba el gigante dragón rojo cuya mirada estaba dirigida hacia Godot en el suelo. Más importante aún, Uldin todavía estaba de pie en la parte superior de los muros del castillo. Apuñalando la espada de TYR en la vía, recogió el arco que había arrojado lejos ahora. Había una desventaja absoluta en números. Aunque el rayo de la cabra era bastante potente, no tenía la fuerza explosiva para limpiar a los enemigos que le rodeaban en un limpio barrido. Se requería un ataque como el caballo blanco para lograr ese tipo de efecto. Además, el número de bestias divinas aumentó aún más por una. Un Deinonychus corría hacia él, opuesta a la que se enfrentaba. Era la que había estado persiguiendo a Ena ahora. Godot comenzó a temblar, sintiendo como si su corazón se agarrara por la mano de un ángel de la muerte. ¿La Himemiko ya había muerto? Al igual que experimentó este miedo. Entonces, en este mismo momento, la sensación de frío con hielo de acero volvió a su brazo derecho. Su Majestad. Ena y Erika-san están bien. Así que adelante y utilícelo. Volviendo al brazo derecho de Godot, su socio transmitió el mensaje de la Himemiko a él. Godot sonrió involuntariamente. Se sintió aliviado. Gracias a Dios. Con eso, podría seguir luchando. Esta sonrisa involuntaria se llenó con un salvajismo que solo podría rivalizar con el de Uldin. Ama no Murakumo. Prepara un dragón para mí. En el instante en que Godot emitió esta orden, Ama no Murakumo no Tsurugi se manifestó en su mano derecha. Ama no Murakumo no Tsurugi poseía el poder de replicar poderes y autoridad divina de un enemigo. Esta vez, Godot ordenó simular la capacidad de dragón fierecilla de Uldin. Liberado de Ama no Murakumo no Tsurugi, el poder divino llamó a un perosaurio que se aproximaba. Este era el que Uldin había estado montando, el Deinonychus que perseguía a Ena antes. Lamentablemente, los poderes de copiado de Ama no Murakumo no Tsurugi solo pudo controlar una bestia aparentemente. Godot obligó a su cuerpo débil a moverse una vez más. Lo más rápido posible, tenía que llegar a la silla del dragón. ¿Qué? Uldin se sorprendió. Esto era natural. El perosaurio que había convocado para su propio apoyo ahora se había pasado a Godot e incluso permitió que el enemigo que debía ser derrotado lo montara y tomara vuelo. Sin embargo, estoy completamente impresionado. Esto en realidad no me importa, pero realmente eres un tipo resiliente. Vayan detrás de él. Uldin sonrió inmediatamente con alegría y con calma emitió órdenes de búsqueda. El ejército de mini perosaurios tomó vuelo, uno tras otro para perseguir a Godot que volaba por el cielo nocturno. Como era de esperar del antiguo campeone, Uldin también parecía entender muy bien que los asesinos de dioses eran precisamente el tipo de criaturas cuyo potencial dormido explotaba solo en respuesta a minúsculas posibilidades de victoria. Parte 5. Por lo tanto, actualmente Godot huía con un ejército de mini perosaurios en su persecución. Sus velocidades de vuelo eran aparentemente comparables, por lo que Godot fue capaz de mantener la ventaja. Como no tenía destino, Godot simplemente le ordenó al perosaurio volar horizontalmente en dirección a la luna. La luna creciente que brillaba con un fulgor prístino, blanco. Hablando de eso, el pasillo de la señora Aisa, probablemente, se abriría cuando la luna llena viniera, no. Montando en la silla de montar del dragón, Godot lo encontró inesperadamente una experiencia similar a montar a caballo. En otras palabras, no está mal una vez que te acostumbras a ello. Envenenado y teniendo una flecha a través de su pierna, a Godot le pareció bastante doloroso forzar este tipo de cuerpo para montar el perosaurio. Todo su cuerpo estaba agotado. Incluso alimentado por la fuerza de voluntad, fue incapaz de moverse libremente. Si su conciencia empezara a ponerse turbia, no solo iba a perder el poder de Ama no Murakumo no Tsurugi, sino que también podría caerse de la silla de montar del dragón. En ese caso, las cosas se acabarían si finalmente se cayera desde una altura de 2 o 3 centenares de metros. Repentinamente, se dio cuenta que los mini perosaurios fueron ganando sobre él desde atrás. Godot exprimió más poder para elevar la velocidad de su perosaurio. Al soltar el rayo de la cabra, hirió a uno de los perosaurios que le perseguían. Una muerte instantánea. Pero no era el momento para celebrar. Los enemigos todavía eran muy numerosos. Por otra parte, no sabía si la autoridad de TYR podría resucitarlos en varias ocasiones.
Incluso si él seguía basándose en los poderes de la cabra para luchar, todavía sería progresivamente arrinconado. Si la batalla continuara prolongándose, Kusanagi Godou seguramente agotaría toda su energía en la medida. En la actualidad, lo que necesitaba era un poder decisivo que podría poner fin a la batalla de un solo golpe. Ya había utilizado al caballo blanco. Sin embargo, aún había esperanza. Aún así, Godou no estaba seguro de que lo podría controlar bien. Afortunadamente, estaba en el aire y no había asentamientos o acompañantes en los alrededores. Si tuviera que usar el poder que Yuri había preparado específicamente en la premonición de esta crisis, ahora era la única vez. Los archivos secretos del amanecer. Cuando Godou cantó palabras de hechizo, Ama no Murakumo no Tsurugi comenzó a arder con llamas negras. Préstame las habilidades de la diosa, bruja. Antes de llegar a la antigua Galia, Yuri le había soltado este poder sellado. Estas fueron las palabras del hechizo, dejado atrás no hace mucho tiempo como legado de la diosa del amanecer, Circe. Estas palabras de hechizo eran demasiado simples para ser llamadas una autoridad. Al cantar este encantamiento, a Kusanagi Godou se le concedía por una duración corta de tiempo el poder divino del control mágico de la diosa bruja. Esto podría ser descrito como un libro de magia improvisado, una guía para el control de los poderes de una diosa. Usando este poder, Kusanagi Godou fue capaz de extraer la espada del principio y el fin, a pesar de no ser una diosa por sí mismo, para obtener el poder del cielo y la creación de la tierra. Los que convocan tormentas. 1000 dragones, 1000 serpientes. Reúnanse ahora para convertirse en una hoja. Godou finalmente la utilizó una segunda vez. Basándose en el regalo dejado por Atena junto con el poder minuciosamente otorgado por Circe, Godou finalmente logró dominar el ritual de destrucción y renacimiento. Las personas involucradas en el mundo de la magia, sin saber nada mejor, probablemente malentenderían esto como tercera autoridad de Kusanagi Godou. La pequeña estrella de la oscuridad se manifestó sobre la luna creciente. Este objeto estelar inmediatamente se amplió y al instante creció hasta un diámetro de decenas de metros. Entonces empezó a girar. Girando horizontalmente, era lento en la primera revolución, pero era de alta velocidad al instante que dio como resultado. Won. Won. La estrella negra en rotación desprendía su ruido característico. Empuñada en la mano derecha de Godou, Ama no Murakumo no Tsurugi estaba completamente envuelta en llamas negras cuya temperatura no podía ser sentida. Vamos, rey. Por el presente ejecuto el ritual de la creación del cielo y la tierra. Ahora es el momento de llamar la tormenta. Estos fueron los pensamientos de Ama no Murakumo no Tsurugi. A pesar de poseer autoconciencia, la espada divina rara vez hablaba. Solo en la batalla y en momentos críticos como este era una excepción. Del mismo modo que Godou asintió para reconocer las palabras de su compañero, produjo la tormenta. Desde lo alto, la tormenta soplaba debido a la estrella de la oscuridad. En lugar de soplar hacia el exterior, estos fuertes vientos fluían absorbiendo cosas. Los vientos furiosos se arremolinaron en los alrededores de la estrella oscura, formando un ciclón, lo que resultó en una tormenta. Persiguiendo a Godou, el ejército de mini perosaurios fue absorbido hacia la estrella de la oscuridad como partículas de polvo. A pesar de que los mini perosaurios desesperadamente se resistían batiendo sus alas, era inútil. Esto se está saliendo de control. Godou no pudo evitar murmurar para sí mismo. Debajo de su perosaurio volador había una vasta llanura que pertenecía a la antigua Galia. Los pastos verdes se estiraban todo el camino hasta el horizonte. Aparte de hayas y robles dispersos, el terreno era prácticamente plano. Sin embargo, el paisaje de esta llanura estaba cambiando. La estrella de la oscuridad no solo contuvo el ejército de perosaurios sino que también la atmósfera del cielo nocturno, la hierba, los árboles, las flores y el suelo. Acompañado por el aullido del viento, una gran cantidad de suciedad voló por los aires. Naturalmente, un enorme agujero estaba siendo excavado en el suelo. A primeros 10 y más metros de diámetro, el agujero estaba expandiéndose poco a poco, casi lo suficientemente grande como para ser llamado un cráter. Si esto ocurriera en el mundo moderno, ¿quién sabría cuánto daño causaría? Por otra parte, un destino trágico le esperaba a todos los mini perosaurios, atrapados en esta tormenta gravitacional. Como si se burlara de ellos, la estrella de la oscuridad sin piedad atrajo a los mini perosaurios a pesar de sus luchas, acabando con el ejército de perosaurios del cielo nocturno con una velocidad excepcional. Borrados por completo. No había preocupación si la espada de TYR podría resucitarlos nunca más. Por otro lado, Godou y su dragón apenas lograron resistir el viento. Oh rey, es el momento de utilizar más poder. O de lo contrario nosotros también seremos absorbidos por él. Ama no Murakumo no Tsurugi le advirtió. Godou vertió inmediatamente poder mágico en la espada divina. No nos aspirará así. Godou gritó con fuerza en sus pensamientos. Gracias a eso, la tormenta que soplaba alrededor de la estrella de la oscuridad fue con un control orientado a alejarse de Godou y su montura. Sin embargo, cada vez que el viento furioso sopló más allá de ellos, el perosaurio todavía se agitaba muy inestable, a punto de perder el equilibrio.
No sería sorprendente para que el piloto, Godot, cayera en cualquier momento. Casi estoy en mi límite. El dolor de cabeza causó que Godot escupiera al fruncir el ceño. Su control sobre la estrella oscura y la tormenta estaba llegando a un límite. Aunque el poder decirse le estaba ayudando, esto todavía era demasiado difícil para Godot, quien aún tenía que acostumbrarse a controlarla. Incluso algo tan simple como un suspiro de alivio probablemente le haría perder el control. Además, jajajaja. Este hombre de aquí, no puedo creer que estabas escondiendo una carta de triunfo de este tipo. Todavía en buena forma, el enemigo estaba riendo con alegría. Uldin estaba montado a horcajadas en un perosaurio, volando en la búsqueda de Godot. También había otro perosaurio siguiéndolo por detrás. Había aparentemente desmontado el dragón rojo gigante para liberar a los dos dinosaurios unidos. Presumiblemente, el cuerpo masivo era más difícil de montar. Uldin estaba montado en el límite entre la cabeza y los hombros del perosaurio como si estuviera montando un caballo. Usando sus piernas para agarrar el cuerpo del perosaurio, mantuvo el equilibrio en una postura más hábil. Por otra parte, seguía llevando la espada de TYR en la mano. Poner fin a la batalla con una carrera de dragón suena como una idea divertida, compañero. El segundo perosaurio detrás de la Seisno de Dioses 1 también fue absorbido por la estrella de la oscuridad. Sin embargo, el perosaurio de Uldin apenas logró mantenerse a salvo, ya que el piloto había vertido casi todo su poder mágico en él, reforzando de esta manera su capacidad de volar. Uldin poseía el domador de dragón, por lo tanto, ser capaz de fortalecer a su dragón montado solo era de esperarse. Por el lado de Godot, no tenía más remedio que fortalecer su propio dragón y prepararse para contraatacar. Sin embargo, tanto su cuerpo y mente estaban llegando a sus límites. Blandiendo la espada de la victoria, Uldin voló hacia Godot, cuya resistencia y poder mágico estaban casi completamente agotados. Su distancia comenzó a disminuir lentamente. Una vez que el enemigo se encontrara lo suficientemente cerca para atacar con su espada, sería la derrota de Godot. Godot no tenía ninguna fuerza de sobra para la evasión. Tampoco podía liberar el rayo de la cabra. A cambio de volar a esta ubicación, el precio que pagó fue que él ya no podía localizar a Erika, Ena o los 20.000 ciudadanos de Augusta Raurica. En consecuencia, no pudo reunir la energía de ellos. Si hacía uso de la percepción psíquica, tal vez sería capaz de localizarlos. Pero Godot realmente no tenía el tiempo libre para hacerlo. Por lo tanto, este podría ser descrito como literalmente jaque mate. Aún así, Godot todavía podía luchar desesperadamente, simplemente impulsado por un estado mental de no voy a perder contra ti, siendo condenado a consecuencias, así como la fuerza proporcionada por compañeros que no podrían existir aquí. Kusanagi Godot. Godot-san. Casi allí. Estas fueron las voces de las chicas que no debían estar presentes. Los pensamientos de Liliana Krankar y Marilla Yuri. Usando la detección psíquica de la cabra, para escuchar estas voces, Godot se sintió intrigado. Sin embargo, estas voces estaban sin duda muy cerca. Le observaban a través de algún tipo de medios. Sin embargo, Godot arrojó inmediatamente estas consultas incomprensibles de lado por ahora. Esto fue porque se dio cuenta de que había recibido el poder de Liliana y Yuri, que no se suponía que la fuerza de la vida y el poder mágico estuvieran aquí. No era mucho, pero con esto, ahora era posible. No. ¿Cómo es eso? Con la ayuda de sus compañeras, Godot convirtió el resto total de su poder mágico en el rayo y lo soltó desde su mano izquierda. Un golpe directo en el dragón montando Uldin. En este momento, el Seisno de Dioses 1 estaba simplemente un círculo por encima de Godot y estaba a punto de cortar con la espada de TYR. ¡Gaaah! Golpeado en la cara por un rayo, el perosaurio gritó. Entonces, capturado por la gravedad de la estrella oscura, finalmente se detuvo. Aún no se ha acabado. Increíblemente, Uldin saltó por encima de la espalda del perosaurio. Había dado un salto, con el objetivo de la silla de montar del perosaurio de Godot. En el camino, tiró la espada de TYR y sacó un hacha desde su cinturón en su lugar. En la parte superior de una silla de montar en una pelea tan de cerca, una pequeña arma como un cuchillo se volvió tan fácilmente más ventajosa. Por lo tanto, sustituyó un hacha por su espada, como era de esperar de un hombre acostumbrado a un combate real. Bueno, ya que Godot había regresado inmediatamente a Ama no Murakumo no Tsurugi dentro de su brazo derecho y desesperadamente agarró la muñeca de la mano que empuñaba el hacha de Uldin, no era tan diferente de su enemigo después de todo. Dicho esto, Uldin mantuvo la ventaja absoluta en la fuerza física. En aras de la victoria, Godot eligió un método tabú final sin ninguna duda. En silencio le ordenó a la estrella de la oscuridad en lo alto, desaparece tan rápidamente como sea posible, le ordenó al perosaurio al mismo tiempo, desciende ahora. Vuela hacia el suelo. ¿Qué? En el momento de la sorpresa de Uldin, el perosaurio comenzó su rápido descenso. Con la desaparición de la estrella de la oscuridad, la fuerza de atracción desapareció en consecuencia. Por lo tanto, ya no había nada para impedir la fuga del perosaurio.
De esta manera, el perosaurio voló lo más duro que pudo hacia la llanura vacía, finalmente chocando violentamente. Naturalmente, esto dio lugar al aterrizaje forzoso de Godot y Uldin también.